Buenas tardes, mi nombre es Laura Jimena Castillo Balaguera, soy integrante del semillero de etnobiología de la Universidad del Tolima y les voy a presentar nuestra ponencia titulada como la etnobotánica como herramienta para la conservación de especies del Jardín Botánico Alexander von Humboldt. Entonces, específicamente para la parte de la introducción, Colombia está catalogada como una de las 17 naciones megadiversas del mundo. Según un estudio del Instituto Humboldt, en el año 2017 contamos con alrededor de 56.323 especies que solamente excluyen la diversidad de microorganismos que tiene el país. En materia de plantas, contamos con 22.840 plantas con flor. Dentro de estas cifras se incluyen lo que son las orquídeas y las palmas. Además de eso, contamos con 45 plantas sin flor, 1.643 especies de lechos y afines y 1.649 especies de musgos y afines. Según el mismo estudio y la evaluación de la categoría de amenaza de las plantas en Colombia, tenemos que hay un total de 26.177 plantas y que solamente está evaluado y asociado la categoría de amenaza para 798 especies. Esto quiere decir que del 97% restante de las especies no tiene y no está asociado con una categoría de amenaza. Entonces, lo que encontramos dentro de esta infografía es que tenemos 264 especies que están en peligro crítico, 112 que están en peligro y 422 especies que están en estado vulnerable. Y esto nos lleva a que existe una problemática latente que se produce en Colombia sobre la disminución promedio del 18% de la biodiversidad. Entonces, esta está asociada a muchos factores, dentro de los cuales rescatamos la pérdida de hábitats, las invasiones biológicas, la minería ilegal, el tráfico y la caza de especies, los cambios de las condiciones climáticas y lo que veíamos en la anterior diapositiva, los vacíos de información. Estos vacíos de información justamente son clave para hacer nuestra justificación de los estudios etnobotánicos que queríamos hacer. Entonces, digamos, dentro de este artículo publicado en la revista PNAS en el año 2013, se establece que Colombia es uno de los países que menos invierte en biodiversidad. En el mismo año, el espectador decide hacerle una entrevista a José Yunis, quien para esa época era el representante del Nature Conservancy en Colombia, y él dice algo que nos pareció importante exaltar acá, y es que no es lo mismo tener pocos recursos para biodiversidad en un país como Estados Unidos que en Colombia, que es una nación megadiversa. Entonces, esto nos lleva a pensar que más allá de la importancia que pueda tener en cierto lugar o en otro la biodiversidad, en una nación megadiversa, una pérdida del 18% de la biodiversidad es una pérdida invaluable no solamente para el país, sino que también para el planeta. Además de esto, pues con la parte de la justificación de por qué hacen un inventario etnobotánico, lo primero que quisimos es crear una noción del término de la etnobotánica. El término se utiliza por primera vez en el año de 1985 por Hans Berger, que era un botánico norteamericano, y se establecen muchas definiciones alrededor de este término. La que más quisimos representar acá es la definición que da Schultes, que es considerado para algunos como el padre de la etnobotánica. Esta definición está o declara que la ciencia intermedia entre la botánica y la antropología es a lo que se llama etnobotánica. Entonces, con la parte de la etnobotánica, lo que quisimos exaltar es la importancia que tiene la conservación no solamente de la biodiversidad, sino también de los conocimientos, digamos, que están asociados a las comunidades indígenas. Y es que según estadísticas de la ONU, para el 2010, más del 60% de los pueblos indígenas en Colombia estaban también en un peligro de extinción. Entonces, hacer estos inventarios etnobotánicos nos ayuda no solamente a establecer una conservación en la parte social, sino que también nos ayuda en la parte de las especies, sino que también nos ayuda a establecer una en la parte social, que muchas veces se olvida dentro de estos estudios. Entonces, los objetivos que teníamos planteados para este inventario, bueno, al realizar este inventario es pues realizarlo, mirar cuántas especies estaban dentro del jardín botánico, reconocer segundo la importancia y la categoría de amenaza de muchas de esas especies que estábamos encontrando, y lo tercero, crear una base de datos etnobotánica que tuviese las especies que habíamos encontrado dentro del jardín. Para la parte de antecedentes, el mayor antecedente que tenemos es este libro, escrito entre 1969 y 2009 por el ingeniero agrónomo y fundador del jardín, el señor Raúl Echeverry Echeverry. El libro se titula como Plantas nativas presentes en el Jardín Botánico Alexander von Humboldt de la Universidad del Tolima.
y en dicho libro el señor Echeverry hace alusión únicamente a flora nativa presente en el jardín y exalta lo que son 133 especies. Hablando ya de la parte de la metodología, es importante hablar un poco del área de estudio. El Jardín Botánico se creó en el año de 1969, cuenta con alrededor de 110 familias que están en una altitud de 1070 y 1170 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedios de 22 grados centígrados, donde podemos encontrar alrededor de 516 especies vegetales distribuidas en 10 hectáreas, que además se subdividen en 40% de estas hectáreas van a ser planas y 60% van a estar en una pendiente. Sobre la metodología que ya seguimos para realizar el inventario, tenemos que lo primero fue hacer la inspección del sitio y la elección del sendero para iniciar con el inventario. Segundo, establecimos el inventario planta por planta que íbamos encontrando y un conversatorio sobre categorías de uso. El semillero cuenta con personas que tienen conocimiento sobre esas categorías porque pertenecen a comunidades rurales o también porque pertenecen a comunidades indígenas. Entonces, luego de esta parte, hacíamos la búsqueda de información sobre cada una de las especies en plataformas como PlanList y como Trópicos. Además de eso, establecimos la información adicional como el estado de conservación y el origen de cada especie, haciendo uso del catálogo de plantas vasculares de la Universidad Nacional, y toda esta información se consignaba en una base de datos proporcionada, que se nos proporcionó y que es del CIP. Los resultados, como les decía, entonces se consolidaron en esta plantilla de registros biológicos y lo que encontramos fue que teníamos 179 especies apenas en los transectos que llevamos recorridos del jardín y que estas corresponden al 35% de las especies que están reportadas en otros inventarios del mismo jardín botánico. Los ejes en los que les voy a presentar los resultados son tres. El primero es el estado de conservación de las especies encontradas dentro del Jardín Botánico Alexander von Humboldt. El segundo es la categoría de uso asociada justamente a los estados de conservación de las especies, específicamente las que están en peligro, peligro crítico, casi amenazada, vulnerable y también una especie de preocupación menor. Y la última parte al origen de las especies presentadas dentro del Jardín Botánico Alexander von Humboldt. Entonces, dentro de la primera parte, que es el estado de conservación, nosotros encontramos que había 137 especies que no estaban evaluadas, una especie que estaba casi amenazada, 5 especies que estaban en peligro, una especie que estaba en peligro crítico, 33 especies que estaban o que tenían un estado de conservación de preocupación menor, 2 especies que estaban vulnerables y pues ahí se completan las 179 especies que llevábamos. Empezando con las especies, digamos, la única especie que tenemos en peligro crítico es la Samia tolimensis. Las poblaciones de Samia tolimensis se encontraron en el 2012 por un grupo de investigadores de la Universidad del Tolima justamente. Esta es una especie que es endémica, se distribuye entre los 1400 y a 2000 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la familia Samiaceae y los usos reportados que tiene están dentro de la ornamental y el alimento para fauna. El problema que tiene la samia y digamos que hace más presión en estas poblaciones es, uno, precisamente con respecto a las samias, hay una red de tráfico de coleccionistas interesados en estas especies y cuando se descubre en 2012 esta especie, pues entra justamente a ser parte de las listas de estos coleccionistas. Además de eso, la distribución también está asociada a zonas que tienen lo que son cultivos, especialmente a zonas cafeteras. La Samia tolimensis está asociada a los municipios de Río Blanco y Planadas. Y esos, digamos, la incidencia de esos cultivos de café hace que haya una tala y, digamos, un daño extensivo del hábitat donde se encuentran esta y muchas otras especies que hace que justamente las poblaciones entren a estar en un estado de conservación en peligro. Esta hace parte de una de las 95 especies que nosotros encontramos que tienen un uso ornamental y ya vamos a ver por qué exaltamos esa parte. Entonces, para las especies en peligro tenemos lo que es la Gustavia especiosa, que es una especie nativa y cultivada de la familia Lecitidaceae, cuyos usos reportados tenemos que están alimento humano, medicinal humano y maderable. Con respecto a la siguiente especie, que es la Aspidosperma polyneuron, esta es una especie de la familia Posinaceae nativa y que tiene un uso reportado maderable.
Luego el Cedrela dorata, que es una meliácea, es nativa y cuyos usos reportados encontramos ornamental y maderable. La Ceroxylum sasaime, que pertenece a la familia Arecaceae, es una especie endémica y tiene un uso ornamental reportado. Y la Samia huilensis, también encontrada por el mismo grupo de investigadores de la Universidad del Tolima, que pertenece a la familia Samiaceae, es una especie también endémica y cuyos usos reportados, al igual que con la Samia tolimensis, son alimento de fauna y ornamental. Entonces, haciendo el reporte general, lo que tenemos acá son dos especies, por ejemplo, endémicas en la parte en peligro. Acá también podemos asociarlo a lo que es la Samia tolimensis, que también es una especie endémica. Y como ya hablábamos, la mayor, digamos, causa de que estas especies estén en peligro es la destrucción de su hábitat. Sobre los usos, y que es una parte que queremos acá relacionar justamente porque estamos haciendo un estudio etnobotánico, hay un punto de convergencia entre los usos ornamentales y usos maderables, que ustedes van a darse cuenta se repiten mucho a lo largo de las especies que están en categorías de amenaza. Entonces, para el caso de la Cedrela dorata, tenemos usos ornamentales y maderables. Para el caso de la Spiosperma, tenemos un uso maderable. Para el caso de la Samia y de la Ceroxylum sasaime, tenemos usos ornamentales. Y entonces todos estos usos hacen que haya, digamos, un punto de convergencia entre las especies que se encuentran amenazadas justamente por estas categorías. Entonces, dentro de las especies vulnerables, por ejemplo, que teníamos, se encuentran estas dos aricáceas que son nativas y cultivadas. Tenemos por un lado la Bactris gasipaes y la Ciagrus ancona. Básicamente para la Bactris gasipaes tenemos usos reportados: el alimento de fauna, el alimento humano y un uso ornamental. Para la Ciagrus ancona tenemos reportado un uso ornamental. Y después de esto tenemos también una especie casi amenazada, que es la Sabal mauritiformis. Algo que es importante aclarar acá es que también con respecto a la población que les mostraba acá de la Spiosperma, para la Spiosperma se realizan estos soportes de kioscos y se utiliza la Sabal mauritiformis para hacer el techo de esos mismos kioscos. Entonces esta tiene un uso reportado en la parte de la construcción y básicamente eso también la ha puesto en una categoría pues de casi amenazada. Y esta especie que quisimos resaltar acá es muy importante para nosotros, es la especie de la palma de vino, la Thalea butyrase, y pertenece a la familia Arecaceae, es de origen nativo, y quiero que vean que los usos reportados para esta especie son muchos. Sin embargo, la especie se encuentra en una preocupación menor. Hablando con el profe y llegando a un acuerdo con los muchachos también del semillero, es importante, se nos hizo importante rescatar esta especie porque es una especie que, si bien tiene muchos usos reportados, y es que la construcción, alimento de fauna, alimento humano y artesanal, derivan muchos productos que son sacados, vendidos y extraídos pues de la palma. Y básicamente está en estado de preocupación menor es justamente por la resistencia de la misma especie. Incluso cuando hay quemas de los bosques, una de las especies que tiende a sobrevivir y que además se propaga fácilmente, por ejemplo, se encuentran potreros, es la palma de vino. Entonces, asociado a esto está la importancia del equilibrio de la extracción de los recursos, que muchas veces no se tiene, y es importante porque si no, si digamos la palma no tuviera esa resiliencia y esa adaptación a los cambios, pues básicamente la encontraríamos también en estados de conservación en peligro. Y acá también queremos resaltar la parte de especies en peligro del jardín que aún no se registran en el estudio, pero que sabemos que están dentro de este espacio. Ahí tenemos la Suitenia macrófila, tenemos además la Cariñana piriformis, el Juglans neotropica y el Cariocar amigdalífero. Estas todas son de origen nativo, pertenecen a diferentes familias, pero si ustedes ven es la segunda meliácea que tenemos, la segunda lesitiacia, y convergen también en un punto que ya habíamos resaltado en diapositivas anteriores. Todas son maderables. Entonces estas dos categorías de uso se han perfilado dentro de este estudio como un punto de convergencia en las especies que están, digamos, amenazadas, y pues queríamos resaltar esa parte. Sobre el origen de las especies, que es el último eje que les quiero presentar acá, el jardín botánico está cumpliendo su papel como un espacio de conservación in situ en el momento en que tiene, digamos, si ustedes ven acá, la mayoría de especies que tiene este jardín son nativas, y sobre estas especies nativas es importante también manejar lo que son las estrategias de conservación. Llegando a la parte de las conclusiones,
Los datos que, digamos, se corroboraron con este estudio, tenemos que existen alrededor de 21 categorías de usos distribuidos dentro de las 179 especies que hasta el momento tenemos estudiadas del jardín botánico. La segunda, muy importante para esta ponencia, es que el jardín botánico es un lugar de conservación para especies que se encuentran en categorías de amenaza alarmantes, como es el caso de las samias. Algo que también se hace muy importante en el jardín botánico y que es de resaltar es la labor que tienen el señor Jesús y el señor Alcibiades como cuidadores de, digamos, las especies que están dentro del jardín y la importante labor que hacen de propagación de estas especies. Y bueno, ya siguiendo, sin embargo, algo que nos preocupa es que el 76.5% de las especies que tenemos no tienen un estado de conservación evaluado, entonces no está. Y ahí volvemos con la parte de los vacíos de información. Además, según este avance, es posible concluir de manera positiva que dentro del jardín hay un mayor número de especies nativas que de otros orígenes, y está asociada con el título que decimos poner a esta ponencia, es que la etnobotánica es una herramienta que realmente permite determinar estrategias de conservación en diferentes áreas. Entonces, no solamente viene la parte de concientización ambiental, sino también viene el aumento de investigaciones en áreas inexploradas, además del establecimiento y el fortalecimiento de la relación que pueden tener las poblaciones humanas con las plantas y con su entorno. La regulación que, por ejemplo, queremos exaltar con la talea butiraz es muy importante en esta parte porque justamente hace hincapié en la importancia de que las comunidades reconozcan los usos que tienen las plantas, pero que también establezcan una regulación en el uso de esos recursos y que ayuden a conservarlas sabiendo que les proveen también a ellos, digamos, esa utilidad, que es la parte que nos permite saber la etnobotánica. Sobre las perspectivas que tenemos, son bastantes, acá las tratamos de, digamos que, condensar. Queremos lograr el inventario total del Jardín Botánico Alexander von Humboldt, obviamente por las medidas y la situación con la que estamos actualmente, pues no hemos podido regresar al Jardín Botánico, pero esperamos seguir continuando en este proceso de revisión de las especies. Lo segundo que queremos es establecer estrategias de conservación para las 4 especies endémicas principalmente, establecer las categorías de usos con mayor incidencia en los estados de conservación de las especies del jardín botánico de manera total, no solamente de manera parcial como se las presenté acá, sino ya para todo el estudio del inventario. Queremos enriquecer el estudio articulándolo con comunidades étnicas y campesinas que quieran aportar sus conocimientos, que son muy valiosos, tener una base de datos con la flora del Tolima y su importancia etnobotánica, hacer entrega de un producto físico que albergue toda la información que recolectamos en este estudio, sea una cartilla, una página web o un póster. Y además, algo muy importante y que es primordial para nosotros como semillero, que es trabajar en la conciencia ambiental y el cuidado del Jardín Botánico Alexander von Humboldt desde también la parte universitaria, desde los mismos estudiantes que visitan y van al Jardín Botánico. Estas son nuestras referencias y ya como último darles gracias al Congreso por la invitación que nos hizo de presentar la ponencia, por la oportunidad que nos da a nosotros como estudiantes de tener este acercamiento a la parte de investigación, al semillero principalmente, a GIPRONUT también, que es el grupo de investigación al que estamos, digamos, anexos, al Jardín Botánico, a la universidad, y yo especialmente le quiero dar gracias a Armando y al profe que también me ayudaron en todo este proceso de presentación de la ponencia. En serio, muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener sobre el estudio. Muchas gracias.